dispositivos. La presentación la dividí en estas 6 partes. Primero voy a dar una pequeña introducción mía para que me conozcáis y de Logic Melt. Luego voy a introducir el concepto de Edge Computing porque es relevante. Luego voy a hacer una pequeña introducción a inteligencia artificial y lo relacionaré también con Edge Computing. Luego, el punto 4, repasaré las distintas arquitecturas de computación, más o menos a fondo, es la parte más gorda de la presentación. Y luego, en el apartado 5, haré una comparación utilizando un artículo que hicimos el año pasado, comparando todas las arquitecturas tipo Edge específicamente para las tareas de ejecución de inteligencia artificial. Y, por último, resumiré las conclusiones de la presentación para dar un poco unas ideas claras al final. Entonces, la introducción. Mi nombre es Roberto Fernández Molanes. Soy doctorado en electrónica por la Universidad de Vigo. Me especialicé en sistemas embebidos basados en FPGA. Es mi especialidad. Desde que terminé mi doctorado hace 2 años y medio, he estado trabajando en el Centro Tecnológico AIMEN, en Porriño, cerca de Vigo. Y, ¿me oís? Sí, ¿no? Y este año he comenzado con otros 3 compañeros una nueva empresa, Logic Melt, para ofrecer servicios de digitalización tipo Industria 4.0, centrándonos en tecnologías Edge e inteligencia artificial. Básicamente nos enfocamos a empresas manufactureras, ayudamos a control de calidad y también como herramientas de soporte al operario. También ofrecemos nuestros servicios para empresas tecnológicas que deseen desarrollar sus productos basados en IA y necesiten soporte. Entonces voy a empezar con la presentación ya. ¿Qué es el Edge Computing? Pues Edge Computing es un concepto que se refiere a mover la capacidad de cálculo en general cada vez más cerca de donde se producen los datos, a los dispositivos o muy cerca de ellos. En contra de la tendencia actual de los últimos años, ¿no? Que es la que se conoce como tecnología IoT o Internet de las Cosas o Internet of Things en inglés, que se basaba más o menos en enviar los datos directamente a la nube y que la nube hiciera todo el procesado. Hay algunos casos en los que no es la mejor arquitectura, sobre todo aquellos casos en los que se necesitan enviar grandes cantidades de datos, como imágenes de alta resolución, etcétera, para procesar, o cuando se necesitan tiempos de respuesta muy pequeños, por ejemplo, en aplicaciones de control. En ese caso, es más interesante mover la capacidad de cálculo a los dispositivos IoT y convertirlos así en dispositivos IoT inteligentes, que reciben el nombre de dispositivos tipo Edge. El nombre de Edge viene de que son dispositivos que están al borde de la red, es decir, están dentro de Internet, es decir, no están... para llegar a la nube necesitas atravesar la red, sin embargo, los dispositivos Edge son dispositivos locales, por ejemplo, las empresas estarían dentro de la propia empresa. Las ventajas son, como dije, un tiempo de respuesta menor, puede trabajar sin conexión al cloud, también permite ofrecer mayor seguridad de red, seguridad en el sentido, por ejemplo, que una empresa que no quiere enviar sus datos fuera o ciertos datos fuera, por ejemplo, imágenes de un operario, etcétera, se mantendrían dentro de la red de la empresa. También mayor seguridad en el sentido de que si cae la red, el sistema sigue funcionando. Los sistemas Edge actuales tienen capacidad de almacenamiento y de almacenar durante un tiempo los datos y cuando se recupera la red, volverlos a enviar al cloud. Y de esa manera amortiguan los cortes que pueda haber de la red de comunicaciones. Y por último, en algunos casos, supone un ahorro de costos en comparación con procesar todo en la nube. Este nuevo cambio de paradigma o posibilidad es gracias a los avances en la electrónica embebida que han desarrollado unos componentes mucho más potentes y con un menor consumo de energía. Puedes tener gran capacidad de cálculo en un dispositivo que te cabe en la palma de la mano, sin refrigeración activa con ventilador, etc.
Este es un ejemplo para que se comprenda mejor el rol del Edge, cómo se aplicaría pues, al entorno industrial. El Edge, por una parte, se conectaría a la planta, que normalmente utiliza buses industriales heterogéneos y con muy poca seguridad, y añadiría esa capa extra de seguridad que permitiría conectarlo a las redes ofimáticas del resto de la empresa, sistemas de producción, sistemas de ayuda al operario o incluso llevarlo hacia afuera, hacia la nube. Además de las comunicaciones, si le añadimos inteligencia, una inteligencia artificial, pues podemos hacer que procese de manera local los datos, filtrando los datos que se envían a la nube. Es decir, por ejemplo, si queremos clasificar unas imágenes, si lo enviáramos a la nube, tendría que viajar la imagen a la nube, en la nube se procesaría y los resultados del procesado se enviarían otra vez al dispositivo Edge o al operario, etc. Al utilizar el dispositivo Edge, se puede hacer la clasificación en el propio Edge y enviar solamente los resultados de dicha clasificación a la nube, pues ahorrando espacio de almacenamiento en la nube, consiguiendo descongestionar la red, porque ahora ya no estás enviando imágenes que ocupan bastante ancho de red a la nube, y calculando más rápido, ofreciéndole al operario pues, en tiempo real el análisis de la producción. Como pone ahí a la derecha, pues aumenta la calidad de red, reduce el tiempo de respuesta y en algunos casos reduce el coste. En esta presentación nos vamos a centrar en los sistemas Edge embebidos, porque son los que nosotros usamos, los que yo controlo, aunque la definición de sistemas Edge pues, es un poco más amplia. Podríamos denominar sistemas Edge pues, dispositivos autónomos, ¿no? que procesan la inteligencia artificial dentro. Por ejemplo, sería un móvil, ¿no? que utiliza una inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer determinado efecto en la cara, ¿no? Por ejemplo, de las aplicaciones de redes sociales. Eso podría ser lo que ahí le llaman Constrained Device Edge. Luego podríamos tener un ordenador separado con capacidad Edge. Podríamos tener un ordenador separado, que es el que hace el procesamiento, que es como trabajamos en LogicML. Pues recogemos las imágenes de una cámara, por ejemplo, y el dispositivo Edge, que ahí le llama Smart Edge Device, es el que ejecuta la inteligencia artificial. Y por último, podríamos tener lo que ahí le llaman On-Premise Data Center Edge, que serían arquitecturas parecidas al cloud, pero que se encuentran dentro de la propia empresa, ¿no? De ese tipo de dispositivos Edge no vamos a hablar aquí en esta presentación. Soy consciente que en otras conferencias ya se habló bastante de inteligencia artificial. Voy a hacer yo una pequeña introducción para que me ayude a explicar luego la parte de dispositivos Edge y también para aquellos que no hayan asistido a las otras conferencias, que tengan una idea general de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una palabra bastante amplia que se refiere solamente al estudio de sistemas de computación con comportamiento inteligente. Inteligente quiere decir que son capaces de encontrar soluciones a un problema sin intervención humana, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial se encontraría el conjunto de aplicaciones denominadas Machine Learning, que son las que la inteligencia artificial aprende a resolver de manera autónoma los problemas. Es decir, podría, en un caso mayor, podría un humano codificar todas las combinaciones o problemas con los que se puede encontrar la máquina y resolverlas. En el caso de Machine Learning no sería así. Ella de manera autónoma, a través de ejemplos o a través de la experiencia, aprende a resolver los problemas. Y por último, un subgrupo de Machine Learning es lo que normalmente se conoce como Deep Learning, que serían aplicaciones de Machine Learning que utilizan Deep Neural Networks, que son unos algoritmos específicos que introduciré ahora. Deep Learning serían las aplicaciones desarrolladas con Deep Neural Networks, que son redes neuronales con múltiples capas ocultas. Las redes neuronales son un conjunto, un algoritmo matemático con una descripción, como podéis ver en la imagen de la derecha. Son un conjunto de neuronas simulando cómo funciona el cerebro humano, en el que cada neurona se conecta
a todas las neuronas de la siguiente capa y cada neurona realiza, utilizando las entradas, genera su salida aplicando unas operaciones matemáticas. Este tipo de algoritmo se entrena normalmente a través de ejemplos, es decir, hace falta recoger gran cantidad de ejemplos para poder entrenar el algoritmo. Por ejemplo, si la entrada tenemos una imagen y a la salida queremos que nos diga si hay un gato o un perro, pues tendríamos que enseñarle gran cantidad de ejemplos de imágenes de gato, gran cantidad de ejemplos de imágenes de perro y decirle a la salida esto es un perro y esto es un gato. A continuación, una vez esté entrenado, podríamos ejecutar la red con imágenes nuevas que nunca se le han sido enseñadas y él nos daría una salida de si es un gato o si es un perro. Yo, como los veo, son como un algoritmo que sirve para aproximar funciones complejas, igual que cualquier otro, como podría ser un polinomio, etcétera, solo que tienen gran cantidad de parámetros, ¿no? Cada una de esas conexiones tiene un parámetro, un peso normalmente, y cada neurona también tiene su función interna, que también hay que parametrizar normalmente. Entonces, son muy difíciles de parametrizar a mano y se realizan a través de un entrenamiento y de unos algoritmos que encuentran el valor más óptimo de esos pesos o variables que define la red para maximizar pues, el resultado de la detección o de la clasificación. Y la propiedad más ventajosa de las redes neuronales con respecto a otros algoritmos es que interpolan bien en casos que nunca le fueron presentados. Es decir, tú lo entrenas para entrenar gatos y perros y cuando le entrenas perros diferentes que nunca fueron entrenados o enseñados a la red durante el entrenamiento, tienden a acertar y a hacerlo bien, mejor que otros algoritmos que se usaban en el pasado, como lógica borrosa, etc. Entonces, estas son las matemáticas que realiza cada una de las neuronas. Realiza una suma de las entradas de la neurona multiplicadas por unos pesos, W. Luego le aplica una función de activación en la ecuación ahí identificada por sigma. Y esa es la salida de la red neuronal que se conecta, pues, dependiendo de la arquitectura, pero la arquitectura que tenemos abajo, pues a todas las neuronas de la siguiente capa. Inicialmente, en el pasado, se utilizaba este tipo de funciones de activación sigmoide, que eran bastante complejas desde el punto de vista matemático, ya que conllevan exponenciales, y actualmente se utilizan más las de abajo, porque ofrecen entrenamientos más rápidos y mejores tasas de detección o de clasificación, a pesar de ser más sencillas. Entonces, lo que quería remarcar aquí con esta transparencia es que existen arquitecturas de computación que se ajustan muy bien a este tipo de operaciones y este tipo de arquitectura y otras que no, como ya veremos. Por ejemplo, para ejecutar las operaciones de una capa, primero necesitamos ejecutarlos de la capa anterior. Y dentro de una capa, todas las neuronas de una capa se pueden realizar de manera paralela. Entonces, en general, podemos decir que aquellas plataformas que permitan ejecutar en paralelo gran número de operaciones, pues serán en principio más favorables. Así, a grandes rasgos, los tipos de redes neuronales profundas sería la que os enseñé en la transparencia anterior. Serían de tipo feed-forward, totalmente conectadas, que se usan para clasificar. En la entrada se meten unos features y a la salida saldrán los resultados de clasificación. Estas que son las que más usamos nosotros son las Convolutional Deep Neural Networks, que se utilizan para clasificación y detección de imágenes. Serían esta red que aparece aquí arriba a la derecha. Serían redes que tienen una primera etapa denominada la parte convolucional, en la que realizan una serie de convoluciones a la imagen y van reduciendo progresivamente la dimensionalidad de la imagen. Y al final de esa primera etapa tenemos lo que sería una especie de características de la imagen. Luego, utilizando esas características, una parte totalmente conectada
una parte, ¿no? Una red totalmente conectada, realiza la clasificación y daría el resultado correcto, pues perro, gato, etc. Estas son las que más vamos a ver durante esta presentación, las Convolutional Neural Networks. Otras redes, por ejemplo, serían Generative Adversarial Networks o GANs, son las que se utilizan para generar caras, tendréis visto en Internet. Autoencoders también se utilizan mucho para reducir dimensionalidad, compresión de datos, y el STM se utiliza para analizar pues, secuencias de datos, se utilizan para encontrar el significado en las frases, realizar traducción de texto, etc. ¿Cómo se implementan las redes neuronales? A día de hoy existen ya multitud de frameworks. Estos son los más importantes. TensorFlow, es desarrollado por Google, permite describir las redes neuronales utilizando grafos de manera similar a como los dibujos que vimos anteriormente de las redes. Luego existen TensorFlow es una librería de muy bajo nivel que nos permite muchas opciones, pero es bastante compleja para aprender. Luego existirían frameworks de más alto nivel, como Caffe, PyTorch o Microsoft TNK, que nos dan una capa más de abstracción. Y por encima de todo de ellos tendríamos Keras, que es una API o una librería que por debajo utiliza otras librerías como PyTorch, TensorFlow, y nos da una interfaz común para desarrollar las redes neuronales independientemente del framework que usemos por debajo, ¿no? A los principiantes, a la hora de empezar, yo recomendaría Keras porque es muy sencillo y nos permite hacer la mayoría de las redes más comunes. Pero en investigación, pues normalmente utilizan TensorFlow, PyTorch, etcétera, ese tipo de frameworks. Los pasos para implementar una red neuronal. Primero tenemos que identificar un problema y convertirlo de tal forma que se pueda resolver con redes neuronales. A continuación tendríamos que realizar una captura de datos. Este es uno de los problemas de este tipo de algoritmos, que necesitan gran cantidad de datos para ser entrenados. Por ejemplo, si queremos clasificar perros y gatos, pues necesitamos miles de fotos de perros y gatos. A día de hoy ya existen gran cantidad de datasets en Internet, pero para aplicaciones que no sean las más comunes, pues no encontraremos datasets, tendremos que generar nosotros mismos esos datasets y pasarnos a lo mejor pues, varios días etiquetando esos datos para poder entrenar la red. El siguiente paso sería la preparación de los datos, que sería pues ajustar, por ejemplo, si son imágenes, el tamaño de las imágenes, cambiar el tipo de dato, normalizar los datos para que entrene mejor la red y, como decía, pues etiquetarlos. Cuarto sería el proceso de entrenamiento. Y quinto sería, por último, el deployment, que sería ya la utilización. El entrenamiento y el deployment utilizan diferentes operaciones matemáticas. Anteriormente, las operaciones matemáticas que mostré sería el deployment, que también se llama inferencia, y el entrenamiento requiere otro tipo de operaciones matemáticas. Entonces, ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y IoT y Edge Computing? Pues a día de hoy, con las grandes cantidades de datos que se capturan en empresas, etcétera, son bastante inútiles si no tenemos herramientas que nos permitan interpretarlos o sacar datos de ello. Entonces, a día de hoy la inteligencia artificial es el único algoritmo que puede sacar valor de esa gran cantidad de datos. Y por otro lado, si queremos hacer inteligencia artificial, necesitamos datos. Entonces, necesitamos sistemas de captura de datos y procesamiento de datos y almacenamiento de datos. Entonces, están totalmente interrelacionados porque dependen uno de otro. ¿Cuál es el papel del Edge en la inteligencia artificial? Si analizamos con respecto a los pasos que vimos antes, el Edge es necesario en la primera etapa, en la captura de datos, y en los sistemas futuros complejos que tengan gran cantidad de datos, estos datos tendrán que ser enviados a la nube, que será la que tenga gran capacidad de almacenamiento.
A la hora de entrenar, también los sistemas Edge, como veremos, no son muy buenos y normalmente el entrenamiento se realiza en servidores en la nube también. Y por último, para lo que sí sería bueno el Edge, pues sería para finalmente el uso final, deployment y su ejecución en local, en tiempo real. Entonces, para aquellas aplicaciones en las que haga falta un tiempo de respuesta rápido o los que se quiera descongestionar la red, implementaríamos la inteligencia artificial, se realizaría la inferencia en el Edge y los resultados pues, se enviarían a la nube. Y en aquellos casos más sencillos en los que eso no importe, pues se prescindiría del Edge y ya se pondría un dispositivo más sencillo, IoT, y los datos se enviarían a la nube y ahí pues se realizaría también la inferencia. Pero en general podemos decir que los sistemas actuales y sobre todo los futuros serán así. Se realizará una captura de datos a través del Edge a la nube que realiza almacenamiento y entrenamiento y el Edge se quedaría relegado pues, a la parte de inferencia o ejecución en tiempo real de la inteligencia artificial una vez ya entrenada. Entonces, visto eso, vamos a ver las arquitecturas de computación Edge y, como dije, pues vamos a verlas y entendiendo que solamente sirven para la inferencia, para el uso de la red y que el entrenamiento se debería hacer en un paso previo en la nube o en un ordenador más potente, ¿no? Entonces, esta sería un poco la imagen con todas las plataformas disponibles a día de hoy. Por un lado tenemos los CPUs o procesadores, que serían similares a los procesadores que utilizamos en los ordenadores a diario. Normalmente los procesadores en sistemas embebidos solamente tienen de 1 a 8 núcleos. Por otro lado tendremos las tarjetas gráficas, o GPU o Graphic Processing Units, que tienen núcleos mucho más sencillos que un núcleo de un ordenador, hacen menos operaciones, pero en cambio tienen muchos más núcleos, ¿no? Pues ya podemos ver las tarjetas gráficas actuales pues tienen entre 128 y 10.000 núcleos, ¿no? Los núcleos de NVIDIA le llaman CUDA cores, por eso pone CUDA cores. Como podemos ver, tiene una gran cantidad de núcleos y permite paralelizar las operaciones. En este caso, favorece a las redes neuronales que tienen operaciones simples, pero que interesa hacer muchas de ellas a la vez, ¿no? Para poder de un solo golpe ejecutar las operaciones de toda una capa de la red neuronal. Siguiente, con una granularidad más fina, serían las FPGAs o Field Programmable Gate Arrays, que están compuestas por elementos lógicos muy sencillos, pero con gran cantidad de ellos, ¿no? Las más sencillas tienen pues, 20.000 elementos lógicos y las más complejas a día de hoy pues, ya tienen 1,5 millones de elementos lógicos. Estos elementos lógicos se pueden interconectar a través de unas matrices de interconexión, como si fueran interruptores, y permiten pues, hacer cualquier tipo de circuito digital, incluyendo pues, desde un procesador hasta una red neuronal, etc. Y por último tenemos los ASICs o dispositivos con una funcionalidad fija en silicio y que no se pueden reconfigurar y que están diseñados para una sola tarea. Y normalmente los fabricantes ofrecen una mezcla de las diferentes arquitecturas en un solo chip para combinar pues, las propiedades de las diferentes arquitecturas. Para verlo un poco claro, dibujé las diferencias entre las distintas plataformas, hice este dibujo que las representa a nivel general, no para ejecutar redes neuronales. Por un lado tenemos las CPUs, tendrían una performance más baja, pero gracias al poder del software, pues tienen gran flexibilidad. En el otro extremo tenemos los ASICs, que tendrían muy baja flexibilidad y muy alta performance y poco consumo de energía. Y en el medio tenemos las tarjetas gráficas y las GPUs. En principio, las tarjetas gráficas en general se podría decir que son más flexibles, ya que son una mezcla entre software y hardware, y un ASIC más flexibles que las FPGAs
y también con más performance. Sin embargo, las FPGAs siguen teniendo sus aplicaciones nicho, en las que son mucho mejores que las tarjetas gráficas. Por ejemplo, en procesamiento de imagen, y actualmente también está avanzando bastante en el procesamiento de redes neuronales. Y tienen otras ventajas, por ejemplo, como que son reconfigurables o permiten realizar procesamiento con muy baja latencia. Entonces, en ese caso, interesa usar las FPGAs. Ahora vamos a ver individualmente cada una de las arquitecturas y sus dispositivos comerciales. Pues esta sería la arquitectura común de un procesador embebido. Habría una serie de núcleos de procesamiento que tienen su caché individual. Luego tienen esta unidad, Snoop Control Unit, que es la que sincroniza los datos entre las dos cachés de los dos procesadores. Y luego tienen una caché de nivel 2, que es común para todos los núcleos del procesador. Cada núcleo ejecuta software de manera independiente y eso es lo que le da la gran flexibilidad a las CPUs y es la razón por la que se usan a día de hoy para la mayoría de aplicaciones. A la hora de ejecutar redes neuronales no son la mejor opción porque no se puede paralelizar en gran medida la ejecución de las operaciones de una de las capas de la red neuronal. La razón por la que no sigue aumentando el número de núcleos es porque cuando se aumenta el número de núcleos también se tienen que aumentar los elementos de sincronización entre los núcleos, tanto entre ellos como a las lecturas hacia la memoria RAM. Y entonces no compensa, el chip sería mucho más complejo, mucho más grande y consumiría más. Entonces, en los casos en los que se necesite más velocidad que una CPU, habría que usar coprocesadores basados en una de las otras tres arquitecturas, o FPGA, GPU o un ASIC. Y en la práctica, los dispositivos comerciales que vemos pues siempre llevan un procesador para hacer las tareas, por ejemplo, de preparación de datos, conexión a red, etc. Y utilizan solamente las otras arquitecturas para acelerar la parte del algoritmo, en este caso las redes neuronales, que son pues, el cuello de botella y bajan la performance de la aplicación. A pesar de no ser la mejor opción para ejecutar redes neuronales, existen dispositivos de muy bajo precio y que tienen pues una velocidad de ejecución aceptable para gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, la mayoría de ellos están basados en ARM y en Intel. Hace 5 años los procesadores más comunes eran el Cortex A9 de 32 bits y el Cortex A53 de 64 bits. Y a día de hoy pues, se utilizan la nueva generación de procesadores ARM, el Cortex A15 de 32 bits y el Cortex A72 de 64 bits. Tenemos placas de low cost, cuestan sobre 30, 40 o 50 euros, como la Raspberry Pi, Banana Pi o BeagleBone. Y luego placas más potentes que pueden llegar hasta los 300 euros, como serían estas, Rockpi, HiKey 970, Odroid, etc. La mayoría de ellas son basadas en ARM. Cabe mencionar esta que está basada en procesadores Intel Atom, la Minuboard. La mayoría de ellas ya soportan los frameworks más comunes. No encontré muy bien exactamente para cada placa los frameworks de inteligencia artificial que soportaban. Y estos son los únicos datos seguros que saqué. Saqué que Raspberry Pi y Minuboard, usando Windows, implementan TensorFlow 2, que es la versión más actual de TensorFlow y más potente en su versión total. Luego, todos los dispositivos ARM soportan TensorFlow Lite, que es una versión capada de TensorFlow para correr en dispositivos con bajos recursos. Y luego en gran parte de ellos también encontré soporte para Café y Café 2. Estos serían unos resultados de un par de papers sobre la velocidad en la ejecución de redes neuronales que se puede conseguir con procesadores. Tenemos aquí a la izquierda experimentos con la Raspberry Pi 3,
tiene 4 cores Cortex A53, consigue entre 2 y 4 frames por segundo en diferentes redes. Estos datos son bastante bajos y normalmente no son suficientes para la mayoría de aplicaciones, pero para aprender redes neuronales, etcétera, estas plataformas sí que siguen siendo muy útiles. Aquí a la derecha tenemos un caso con una placa de 300 euros más potente y más moderna, que tiene 4 núcleos más modernos A73 y otros 4 Cortex A53 como los de la Raspberry 3. Y consigue ya velocidades mucho más altas, ¿no? Pues de 7 frames por segundo, incluso hasta 20 frames por segundo en MobileNet, que es una red bastante pequeña. Entonces, es para que tengáis más o menos una idea de las velocidades que se pueden alcanzar con este tipo de placas. Por otro lado, tendríamos las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas están formadas por un montón de núcleos más sencillos y están organizadas actualmente en las GPUs modernas en Streaming Multiprocessors o SMs. Cada SM tiene una serie de operadores gráficos que se utilizan para las funciones de pintado, renderizado 3D, etc. Luego tienen CUDA cores, que son operadores matemáticos para trabajar con matrices. Cada uno de estos bloques azules o amarillos serían los CUDA cores de esta arquitectura. En las últimas 2 arquitecturas que salieron de NVIDIA también se implementan núcleos especialmente diseñados para correr redes neuronales, sobre todo redes neuronales convolucionales y hacer las operaciones de multiplicación y suma de las redes neuronales de manera muy rápida. Y son estos tensor cores. Y por último, cada SM contiene una pequeña caché que es compartida por todos estos núcleos que están dentro. Luego, a mayores, cada tarjeta gráfica tendría una gran cantidad de SMs y que comparten también una caché de nivel 2 entre todas ellas, que sería este bloque central que aparece aquí en el chip. Para que tengáis una idea del número de núcleos, es entre la plataforma que hay a día de hoy que tiene menos, la de NVIDIA Jetson Nano, tendría 128 núcleos y las nuevas RTX 3090, que son las tarjetas gráficas para gaming, etcétera, que salieron este año, y también se utilizan mucho para inteligencia artificial, tendrían 10.496 CUDA cores. Como podemos ver, las GPUs ofrecen más capacidad de paralelismo que los procesadores y mucha flexibilidad, ya que tienen operadores más o menos genéricos, ¿no? Aunque es una arquitectura fija. A día de hoy, solamente NVIDIA proporciona dispositivos embebidos con GPU. Esta es la gama que ofrece. Ofrece, por un lado, la primera que salió fue esta Jetson TX2, salió en 2017. Luego, en 2018, salió esta Jetson AGX Xavier, que es muchísimo más potente. Luego salió en 2019 la Jetson Nano, que es muy barata, pero con mucha menos performance. Y en 2020, el año pasado, salió la Xavier NX. Las diferencias entre ellas son la Jetson Nano solamente tiene CUDA cores, las TX con coma flotante, las TX tienen operaciones de coma flotante y también en coma fija, lo que permite acelerar la ejecución de las redes neuronales. Y ya las más rápidas serían las Xavier, tanto la AGX Xavier como la Xavier NX, que tienen además tensor cores y permiten, como están especialmente diseñados para correr redes neuronales, nos permite alcanzar mayor velocidad en la ejecución de las redes neuronales. Para tener una idea, comparándolo con las tarjetas gráficas de escritorio, que me parecía interesante, la primera versión que introdujo los CUDA cores, que son los núcleos que se utilizan para acelerar, permiten acelerar algoritmos de propósito general, no solo pintar gráficos en la pantalla. El primero que salió fue en 2008, la arquitectura Tesla. Luego la arquitectura Fermi y Kepler fueron aumentando el número de CUDA cores.
La arquitectura Maxwell es la que usa la Jetson Nano, el dispositivo de bajo coste de NVIDIA embebido. Tiene CUDA cores mejorados con respecto a los dispositivos más antiguos. Luego la arquitectura Pascal fue la que introdujo las operaciones de coma fija en los CUDA cores y es la que utiliza la Jetson TX. La arquitectura Volta fue la primera que introdujo los Tensor Core y son las que utilizan las Jetson Xavier y por eso ejecutan los algoritmos de inteligencia artificial más rápido. Y por último, la Turing y Ampere, que no se utilizan en los sistemas embebidos. La Turing sería la arquitectura de hace 2 o 3 años de las tarjetas gráficas de escritorio de PC, ¿no? Que serían las RTX 2080, que también tienen pues, el Ray Tracing. Y la Ampere pues, es la arquitectura que salió el año pasado, que serían la serie RTX 3000, que también tienen Ray Tracing y mejoran con respecto a la arquitectura Turing. Yo supongo que no usan estas arquitecturas porque para ejecutar redes neuronales solamente en aplicaciones embebidas, pues no interesa toda la parte de Ray Tracing y pues las arquitecturas embebidas pues se quedaron un poco atrás en ese sentido. Utilizan las arquitecturas un poco más antiguas de NVIDIA. Aquí tenemos la comparación de la velocidad en gigaflops, pues la nano serían 472 gigaflops o medio teraflop, las TX un poco más, 1,3 y 1,26 teraflops, la Jetson NX Xavier 21 teraflops y la AGX Xavier es la más rápida de todas, 32 teraflops. Y aquí abajo podéis ver el precio. 100 euros la nano, 400 las TX, 400 también las nuevas Xavier NX y 700 las AGX Xavier. Este sería el precio de los módulos de desarrollo. Para mí la mejor opción es la Xavier NX, porque en un espacio muy pequeño te ofrece una potencia parecida a la Xavier, que es una placa mucho más grande y mucho más cara. Es decir, por casi la mitad de precio tenemos mucho más de la mitad de la velocidad de la otra placa y un espacio más pequeño. Aquí unos números de la velocidad de inferencia de redes neuronales para las distintas placas. Pues puedes ver la Jetson Nano, que llega a velocidades entre 12 a 40 frames por segundo. Muchos mejor números que las CPUs. Las Jetson TX un poco más, entre 32 y 112 frames por segundo, dependiendo de la red neuronal. Y como podéis ver, las Xavier alcanzan velocidades muy altas, entre 400 y 1000 frames por segundo, y la Jetson AGX Xavier incluso 700 o 2000. Es cierto que en muchas aplicaciones esto es de demasiada alta velocidad, pero esto lo que nos permite es que, por ejemplo, con una sola Jetson AGX Xavier, pues a lo mejor podamos estar procesando datos de 4 cámaras, ¿no? Y ejecutando 4 redes neuronales a la vez. Y nos serviría para nuestra aplicación. Entonces, a nivel, por ejemplo, de aplicaciones de robótica muy potentes que tienen que hacer eso, ejecutar varias redes, ejecutar algoritmos de control, etcétera, la preferida pues es esta, la Jetson AGX Xavier. Y para cosas un poco menos potentes, pues para mí la preferida pues es, como dije antes, la Jetson Xavier NX. Además de las placas de desarrollo, hay multitud de fabricantes que ofrecen Jetson con carcasas industriales y que además le meten conectividad industrial, ¿no? Como Buscan, entradas digitales de entrada y salida, o en este caso le meten varios puertos de Ethernet con Power over de Ethernet para que puedas conectar cámaras y que se alimente directamente por el Ethernet, etc. Esto buscando Jetson industrial en Google salen todas y podéis encontrar. Las librerías que interesan a la hora de ejecutar redes neuronales en las tarjetas gráficas serían estas. CUDA, que es la librería que se desarrolló inicialmente para utilizar las tarjetas gráficas en el desarrollo de aplicaciones de propósito general,
que se usaron siempre en investigación, etcétera, para acelerar algoritmos. Luego, NVIDIA ofrece también la librería cuDNN, que es una librería te permite compilar redes neuronales en los frameworks más comunes, como Caffe, Keras, etcétera, y ejecutarlos en la GPU. Está construida por encima de CUDA, ¿no? Que es la librería de bajo nivel. Y por último, TensorRT, que sería un framework para optimizar redes neuronales, y es muy interesante, sobre todo para sistemas embebidos, ¿no? Porque lo que nos permite es optimizar las redes neuronales justo a la arquitectura que tenemos. Algunas de las características que ofrece, por ejemplo, es la cuantización, que es el uso de tipos de datos más pequeños. Por ejemplo, hay redes en las que puedes reducir, por ejemplo, de 32 bits a 8 bits los pesos de la red neuronal y obtener, pues, a lo mejor una reducción en la precisión de un 1, 2, 3%. O sea que vale la pena ganar velocidad, pues, realizando la cuantización. Otras técnicas, pues, son el pruning, que sería eliminar neuronas o capas que no se activan, que no aportan nada a sus cálculos. También se pueden fundir capas, unir operaciones, etcétera. Soporta las placas más potentes con Tensor Cores, las Xavier, y también, pues, digamos, todos los sistemas de escritorio. Y importa modelos desde Caffe y TensorFlow solamente. Y estos, pues, son los tipos de datos que soporta. Siguientes, pues, serían las FPGAs. Las FPGAs son un concepto totalmente diferente. Está formado por unos bloques muy sencillos llamados Configurable Logic Blocks o Logic Elements. Depende del fabricante, le llaman de una forma u otra. Y estos bloques contienen dentro, pues, unas unidades muy sencillas que permiten hacer funciones combinacionales muy sencillas, y entre 1 y 8 registros que realizan, pues, las funciones de memoria. Esos bloques están interconectados a través de matrices de interconexión que permiten conectar unos con otros para hacer funciones más complejas y, pues, permiten describir cualquier circuito digital, eso, desde un procesador hasta una red neuronal, etcétera. Para que os hagáis una idea, pues tienen muchos más bloques, ya que son más sencillos que una tarjeta gráfica, entre 20.000 y 1,5 millones de bloques en un solo chip. Pues sus ventajas son el paralelismo, al igual que la tarjeta gráfica. Luego nos permiten hacer la posibilidad de hacer pipelines, mientras el procesador y la tarjeta gráfica están continuamente accediendo a memoria para leer los datos y realizar las operaciones. La FPGA permite realizar pipelines y poner una operación detrás de la otra, y los datos que salen de uno entran ya directamente en la siguiente operación sin necesidad de ser guardados en una memoria intermedia. Esto permite acelerar ciertos algoritmos como procesamiento de imagen de manera increíble y obtener valores, pues, mucho más altos que en la tarjeta gráfica. Luego, otra ventaja es que son reconfigurables y para ciertas aplicaciones es interesante. Y es lo que les hace más interesantes a veces que un ASIC, porque muy rápidamente puedes sacar a lo mejor un producto al mercado e ir mejorándolo progresivamente sin necesidad de tener que rehacer el chip ni rehacer la placa de circuito impreso de tu producto. La frecuencia en la que trabajan, pues, es bastante limitada, entre 100 MHz y 1,5 GHz, pero, como decía, normalmente si somos capaces de traducir el algoritmo a pipelines, podemos compensar esa baja frecuencia de reloj con la mayor eficiencia en la estructura de procesamiento de datos. Y al usar esas frecuencias más bajas, pues consiguen tener unos consumos, pues, 10, 20 veces más bajos que una tarjeta gráfica para la ejecución del mismo algoritmo. Siempre depende también del algoritmo. Actualmente las FPGAs se distribuyen también con procesadores dentro del propio chip o incluso tarjetas gráficas para generar gráficos para la pantalla dentro del mismo chip. Es lo que se conoce como FPGA-SOX o FP-SOX, que sería la contracción. Y además las FPGAs, en vez de tener solamente los bloques lógicos, tendría bloques extra como bloques de memoria que se utilizarían para guardar datos y no malgastar, pues, los bits que existen en los CLBs.
bloques denominados DSP que se utilizan para hacer operaciones aritméticas como sumas y multiplicaciones. Y luego, por ejemplo, transceivers para enviar datos a través de la red de manera muy rápida. Dispositivos comerciales, pues el fabricante más grande de FPGA sería Xilinx. Tiene principalmente ahora mismo dos familias principales. La familia Zinc 7000, que serían procesadores ARM combinados con FPGA, procesadores sencillos, y la familia Ultrascale, que serían procesadores de Cortex A53 más complejos con FPGA y también algunas versiones con GPU. Intel también tiene sus diferentes versiones con FPGAs de diferente calidad, digamos, y precio. Y actualmente están saliendo nuevas FPGAs. Por ejemplo, Brave es una iniciativa europea para hacer FPGAs en Europa para aplicaciones aeroespaciales, y también están apareciendo estas Gowin, que son FPGAs chinas. Las FPGAs se programan pues, antiguamente con lenguajes de descripción hardware, y ahora existen compiladores de alto nivel que nos permiten compilar desde C++ o lenguajes como OpenCL o incluso MATLAB y LabVIEW y generar el código hardware de la FPGA. Y para compilar redes neuronales, actualmente lo más avanzado sería la librería BITIS de Xilinx, que nos permite compilar directamente de estos frameworks, Caffe, PyTorch y TensorFlow, directamente a código en la FPGA, por lo que una persona sin conocimientos de FPGA puede generar aceleradores para redes neuronales convolucionales. También existen este acelerador FIN o GoAI2, que son para las FPGAs de Gowin. Y por último, la arquitectura ASIC, que serían dispositivos específicamente diseñados para correr redes neuronales. En estos dispositivos estás muy atado al fabricante y a su compilador, ya que normalmente solo existe un compilador, y están optimizados solamente para un rango de las redes neuronales más comunes. Entonces, son lo más rápido para cierto número de redes muy comunes, y nos adaptan también a otro tipo de redes que se salgan un poco de las operaciones que tienen implementados en hardware. A nivel comercial tenemos las TPUs de Google, la versión 1 que solamente hacía inferencia, y tenemos ahora la versión 2 y 3 que realizan inferencia y entrenamiento. También lo usa Google en sus servidores para entrenar. Y soporta solamente TensorFlow. A día de hoy podemos comprar esta placa que viene con un procesador y un TPU dentro, o este acelerador USB que podemos conectar tanto a un ordenador o a otra placa como una Raspberry para acelerar la red neuronal, y que dentro solo tendría el TPU. Y Intel vende este Intel Movidius Neural Compute Stick, que sería pues, el equivalente a este acelerador USB. Lo conectas a tu ordenador o a tu placa embebida por USB y te permite acelerar las redes neuronales. En este caso solamente soporta pues, el framework de Intel OpenVINO. Y por último voy a hacer la última sección de la conferencia, que sería comparar las arquitecturas de las distintas arquitecturas Edge para ejecutar redes neuronales. Este es un paper que hicimos en colaboración a IMEN con el Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Vigo, con los profesores Juan José Rodríguez Andina y José Fariña. Y lo realizamos porque no existía en la literatura ningún paper equivalente. Todos comparaban a lo mejor CPU con GPU, pero no había ninguno que comparara también con las FPGAs. Entonces intentamos aquí comparar con todas las arquitecturas. Este es el setup experimental que hicimos. Utilizamos la GPU embebida más potente, la Jetson AGX Xavier. Utilizamos también la Z-Board de Xilinx, una placa muy común, con una FPGA más CPU. Y usamos los dos ASICs de Google, el TPU USB Accelerator y la Development Board, que se salen aquí en la foto de la derecha. Por comparar, también comparamos con un procesador y una GPU de escritorio, y corrimos estas redes, la MobileNet V1 y V2, que son redes pequeñas diseñadas ya para
hardware con pocos recursos como móviles, etcétera, y luego las Inception V1 y V3, que serían redes convolucionales más grandes que obtienen números de clasificación, resultados de clasificación muy altos, que son las redes de estado del arte. Pues estos serían los resultados. Cada color sería una de las redes, MobileNet 1, 2, Inception 1 y 3. Y aquí tenemos los resultados para las distintas arquitecturas, ¿no? Para la CPU y GPU de escritorio. Y luego tenemos la GPU embebida, los dos TPUs embebidos y la placa embebida con FPGA. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Vimos que todos los dispositivos Edge, sea cual sea la arquitectura, FPGA, TPU o GPU, son más rápidos que una CPU de escritorio, que tiene una frecuencia de funcionamiento muy alta. Entonces, esto demuestra que las CPUs pues, son una arquitectura inferior para correr redes neuronales. Ciertamente se pueden correr si la velocidad es suficiente para nuestra aplicación. Otra conclusión es que todos los dispositivos Edge, excepto la Inception V3 en FPGA, consiguen un tiempo de ejecución de la red neuronal de menos de 50 milisegundos. Eso sería equivalente pues, a unos 20 frames por segundo, que son números bastante buenos para muchas aplicaciones. Esto lo que quiere decir es que los dispositivos embebidos a día de hoy pues, permiten implementar pues, gran número de aplicaciones con un rendimiento suficiente, ¿no? Comparando pues, las MobileNet con las Inception, pues vemos que las MobileNet siempre son más rápidas que las Inception. Eso era de esperar porque es una arquitectura más pequeña. Con respecto a los dispositivos de tipo Edge, vemos que el TPU, ya que está específicamente diseñado para ello, es el dispositivo más rápido, excepto en la Inception V3, en la que es incluso más lento que la tarjeta gráfica. Esto se debe porque en estas tres redes, la MobileNet y la Inception V1, la mayoría de operaciones matemáticas de la red se encuentran en el hardware de la TPU y lo puede acelerar todo pues, en hardware. Pero la Inception V3 tiene unas capas diferentes que no están en el hardware del TPU y que se tienen que ejecutar en el procesador que acompaña a la TPU. Eso es lo que hace que, pues, por ejemplo, para la Inception 3, la TPU no sea la placa más rápida. Vemos que hay una velocidad similar entre la GPU también de escritorio y la GPU de embebida. Y sacamos como conclusión que la GPU es la que mejor ratio de performance, flexibilidad tiene, porque nos permite tener unos números bastante altos en todas las arquitecturas, a la diferencia de la CPU, que es más rápido en unas, pero más lento en otras. Y por último, la FPGA pues, nos dio la velocidad de ejecución más lenta. Es cierto que la placa que usamos para estos test es más antigua que las otras y probablemente si usemos unas placas más modernas se reduzca un poco la diferencia entre la FPGA y el resto de dispositivos Edge. Aún así, con estos números, la FPGA sería apta para aplicaciones pues, de baja latencia o que necesiten un procesamiento de imagen bastante potente en paralelo con la ejecución de las redes. Ya por último, conclusiones. Un poco la idea es que la arquitectura más óptima depende de la aplicación. Si solo tenemos en cuenta las redes neuronales, podemos concluir que la GPU o la TPU podría ser la plataforma más embebida, pero siempre hay que tener en cuenta el resto de componentes que va a llevar nuestra aplicación, ¿no? Comunicaciones, procesamiento de imagen, etc. Para ejecución de redes neuronales, la mejor yo creo que es la GPU, porque nos ofrece el mejor ratio de performance y flexibilidad, aunque para hacer un producto, esto sería para investigación o para aprender, pero si tenemos un producto final, probablemente lo mejor pues, sería usar un ASIC o una FPGA también serían buenas opciones. Y por último, para aquellos que quieran empezar a desarrollar
con redes neuronales, pues les aconsejo la librería Keras, que es la más sencilla de todos. Esto es todo ya. Gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho. Cualquier pregunta, creo que podéis hacer por el chat, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Sí, hay varias preguntas aquí por el chat que te fueron dejando. Si te parece, te leo algunas que nos dejan Sí. 5 minutos de la charla que viene y aprovechamos. Sí, vale, lo siento porque me retrasé un poco, sobre Nada, todo al nada, principio. perfecto. Que además estuvo muy interesante. Primero de todo, pregunta Alejandro. En entornos de fabricación, como mencionabais antes, ¿no habría problemas por tener pocos datos? Por ejemplo, en una empresa pequeña de manufacturas. Pocos datos, supongo, para entrenar la red. Sí, supongo que se Eh, refiere a eso. sí, de hecho, eso es un problema de muchas aplicaciones, es que no tienes datos, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo una aplicación de control de calidad, pues tienes que esperar a que aparezca el fallo, ¿no? Para detectarlo. Muchas veces sí que lo puedes forzar tú, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si quieres forzar, por ejemplo, si es un agujero, por ejemplo, en un tablón de madera, pues sí que tú lo podrías forzar, por ejemplo. Pero sí que Ujú. tendrías que a lo mejor parar la producción o perder un cierto tiempo en entrenar. Ese es el principal problema de los algoritmos de inteligencia artificial, es que necesitas gran cantidad de datos y sobre todo tiempo también para etiquetarlos. Pero bueno, cada vez Vale. ya te digo, hay más datasets en Internet y también se están mejorando las redes para que entrenen con menos datos. Para ciertas aplicaciones hay redes que entrenan con muy pocos datos. A lo mejor con 10, 20 imágenes son capaces ya de detectar el error. Es un campo de investigación que ya existe, ¿no? Para eso. Guay. Pregunta Mateo que si las DNS se pueden programar en Python también o cuál es el software más óptimo para entrenarlas. Sí, de hecho la mayoría de gente utiliza Python para entrenarlas. Todos los frameworks que estuvimos viendo tienen soporte para Python. Luego a la hora de llevarlos a un sistema embebido, normalmente tienes más opciones en C++. O sea, los frameworks, una vez los compilas, por ejemplo, para la GPU o para... eh, normalmente los ejecutas en C++. Pero siempre puedes hacerlo también incluso en plataformas embebidas. Desde luego el TPU se programa en Python también. Claro, porque por ejemplo, esta ya es pregunta mía. Ese algoritmo escondido que genera la red, ¿cómo lo pasas a VHDL en las FPGAs o a C++ o al El que lenguaje? hace, sí, el que hace de puente es el framework, ¿no? El de TensorFlow o el que estés usando. Que genera un archivo comprimido, normalmente puede ser, por ejemplo, un formato que se llama HDF5, en el que describe la red, ¿no? Los distintos pesos. Entonces, como la librería de aceleración para GPU o para FPGA ya entiende ese formato, pues es capaz de configurar la red y de ejecutarla con esos pesos. Y ahora mismo ya están saliendo también formatos estándar, ¿no? Yo conozco uno que se llama ONNX, que es un formato estándar para describir las redes neuronales y guardar los valores dentro. Y ahora están saliendo otros bueno, mis colegas así de inteligencia artificial dicen que ya ONNX, que ya no es lo mejor, que ya están saliendo otras cosas. Entonces, está cambiando Entiendo. muy rápido. Preguntan aquí varios también que cuál dirías que es el hola mundo en este campo. Pues un clasificador que te detecte la cara o que te clasifique, pues, si llevas un gorro, ¿no? O si le enseñas una foto a un perro o un gato, que te enseñe, que te diga Entiendo. gato y perro, ¿no? Que te lo detecte y que te lo enseñe. Y además es Dicen más que útil, porque es un buen hola mundo por aquí. Y ya solo quedan dos. Una de Yago, que pregunta, ¿todos los pasos de una aplicación de NN se integran en un sistema embebido o se integran en varios? ¿Suele llegar con usar un SOC? Sí. Es que si necesitas usar varios, lo mejor ya es una arquitectura de cloud, ¿no? Sí que se pueden hacer clusters con sistemas embebidos, en los que, por ejemplo, partas la red en dos o así, se estén continuamente comunicando y cada uno pues acelere una parte, pero normalmente no hay necesidad. Por ejemplo, te compras una GPU más potente y ya está.
Y si ya necesitas más potencia, irías al cloud. Sería una aplicación muy concreta, por ejemplo, un drone, ¿no? Que no puedes tener el cloud ahí muy sencillo y podría tener sentido a lo mejor tener dos sistemas Edge, pero normalmente cada Edge ejecuta la red entera. Más de una o dos o tres, pero no las parte a la mitad normalmente. Por la complejidad y porque normalmente no hace falta. Porque ya el año siguiente a lo mejor sale otra GPU más potente, ya no interesa hacer todo ese trabajo de partirlo, etc. Y luego el tiempo que pierdes en las comunicaciones. Yo sé que hay trabajos de eso, pero no estoy seguro también cuánto le afecta eso. Partir los algoritmos en dos y tener que enviar los datos de un módulo a otro. Ajá. Y ya la última de todo, Alejandro, que cuando se usan varias cámaras para controlar un proceso, si todas vigilan los mismos parámetros o cada una se encarga de un aspecto del proceso, si depende del caso. Depende del caso. Normalmente te interesa tener el menor número de cámaras para ahorrar el máximo dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres detectar, por ejemplo, no sé, que está correctamente pegada la etiqueta en un producto, ¿no? Y que tampoco tiene defectos, ¿no? Que no tiene golpes. Pues a lo mejor son dos redes analizando la misma imagen, ¿no? Dos redes independientes, una para detectar que la etiqueta está ahí y otra para detectar que no tiene golpes, por ejemplo. Entonces, cuanto se pueda, es mejor meter una sola cámara y muchas redes. Luego, hay casos en los que no es posible. Por ejemplo, tienes que analizar, por ejemplo, el material de entrada, por ejemplo, un tablón de madera que entra en una línea y luego también los defectos a la salida, por ejemplo, si está bien pintado o no, que está a 50 metros más allá. Entonces, ahí ya no hay forma. Tienes que poner dos cámaras. Si puedes, mejor meterlo todo dentro del mismo Edge para tener que programar solo un dispositivo y más barato también, ¿no? Genial. Pues con esto ya son todas las preguntas, entonces muchísimas gracias por haber venido y por haber hecho esta charla tan interesante. Te están dando todas las gracias por el chat, no sé si lo ves. Pues nada, gracias por atender. Y Encantado. bueno, con esto ya acabamos esta charla y ahora vendrán Elena a presentar a Pedro Plaza, ya conocido aquí por varios, que nos dará una charlita también sobre FPGAs.